La tarde caía lentamente sobre la gran mansión de don Ramiro, un hombre conocido en todo el pueblo por su riqueza y por el carácter fuerte que lo había acompañado desde sus años de juventud. La casa, con sus enormes portones de hierro, sus ventanales altos y las columnas de mármol en la entrada, imponía respeto y distancia. Los jardines estaban cuidados al detalle, con rosales que parecían no conocer el invierno y fuentes que derramaban agua cristalina de manera ininterrumpida. Allí dentro se respiraba lujo, pero también se percibía una frialdad invisible, una ausencia de calor humano que muchos notaban al cruzar la entrada. No todos los que habitaban esa mansión eran felices, y mucho menos todos los que la servían. Esa misma tarde, Elena, una joven de orígenes humildes, llegaba con paso tímido y un pequeño bolso de tela en la mano. Su rostro, marcado por la sencillez y la esperanza, revelaba que se trataba de alguien que no estaba acostumbrada a las riquezas, pero que llevaba consigo la dignidad de quien ha trabajado toda su vida para ganarse el pan. Había aceptado el empleo de servidumbre en la mansión de don Ramiro con la ilusión de poder enviar dinero a su madre enferma y a su hermano menor, que aún asistía a la escuela. Cada moneda que ganara significaba alimento y remedios en su hogar, y por eso, aunque sabía que no sería fácil, había decidido entrar en aquel lugar sin miedo. Fue doña Teresa, la ama de llaves de la familia, quien la recibió en la puerta. Mujer mayor, de manos gastadas por los años de trabajo, con cabello ya blanco recogido en un moño sencillo, pero con una mirada cálida que inspiraba confianza. Al ver a Elena, sonrió con ternura y le extendió la mano para darle la bienvenida. «No tengas miedo, hija», le dijo con voz suave. «Yo también llegué aquí joven y temblando, y con el tiempo aprendí que lo más importante es hacer bien las cosas y no dejarse intimidar por nadie. Pero debo advertirte de algo. El joven Mauricio, hijo de don Ramiro, no es fácil de tratar. Es arrogante, caprichoso y muchas veces cruel con quienes considera inferiores. Mantén la cabeza en alto, haz tu trabajo y no dejes que sus palabras te hieran». Elena asintió, agradecida por la advertencia. No dijo nada, pero en su corazón ya sabía que el reto sería mayor de lo que imaginaba. Entró con paso firme al interior de la mansión, donde los pisos de mármol brillaban como espejos y los cuadros de antepasados observaban desde las paredes con semblantes severos. A pesar de la belleza de todo lo que la rodeaba, Elena no podía evitar sentir un peso extraño en el ambiente, como si aquel lujo estuviera sostenido por un orgullo que no dejaba espacio para la humildad ni la bondad. En una de las salas, recostado en un sillón de terciopelo, se encontraba Mauricio. Joven de mirada arrogante, trajeado como si cada día fuera ocasión para presumir, con un reloj brillante en la muñeca y un aire de superioridad que parecía no abandonarlo nunca. Cuando vio entrar a Elena, la recorrió de arriba a abajo con una mirada cargada de desprecio. Su sonrisa torcida fue suficiente para que la muchacha entendiera que aquel encuentro no sería sencillo. «¿Y esta quién es?», preguntó Mauricio con desdén, sin molestarse en saludarla. Doña Teresa, con firmeza, respondió: «Ella es Elena, la nueva empleada de la casa. Viene a ayudar en la cocina y en el servicio». Mauricio soltó una carcajada burlona. «¿Eso llamas ayuda? Pero si parece salida de un mercado de pueblo. Mírale la ropa. ¿Acaso eso es un vestido o una cortina mal cosida?». Elena bajó la vista, sintiendo un nudo en la garganta. No era la primera vez que alguien se burlaba de su ropa sencilla, pero escuchar esas palabras en voz alta, dentro de una casa donde aún no había tenido tiempo de demostrar quién era, la hería más de lo que quisiera reconocer. Aún así, respiró hondo y trató de mantener la calma. Doña Teresa chasqueó la lengua y miró con reproche a Mauricio. «Muchacho, deberías aprender a respetar a las personas por lo que son, no por lo que llevan puesto». Mauricio la ignoró por completo. Se levantó del sillón y se acercó lentamente a Elena, como quien juega con un objeto curioso. Le dio una vuelta, observándola de pies a cabeza, hasta detenerse en el vestido que llevaba puesto. Era un vestido sencillo, de tela barata, pero bien cuidado, el único que Elena conservaba para ocasiones importantes como ir a misa los domingos. Ella lo llevaba con orgullo, pues le recordaba a su madre que se lo había cosido con amor. Con una sonrisa maliciosa, Mauricio estiró la mano y tiró de un extremo del vestido. Elena dio un paso atrás, asustada, pero fue demasiado tarde. Con un movimiento brusco, Mauricio lo jaló con fuerza, y la costura, frágil por los años,
cedió. Un desgarrón sonó fuerte en el silencio del salón, y Elena sintió que su corazón se rompía junto con la tela. El silencio duró apenas unos segundos, hasta que la risa cruel de Mauricio llenó la sala. «Vaya, parece que ya no tienes vestido ni para ir a la iglesia», dijo entre carcajadas. Elena, con los ojos empañados en lágrimas, apretó los labios para no sollozar frente a él. Acarició el pedazo roto de tela, recordando cuánto significaba para ella aquella prenda. Doña Teresa, indignada, se interpuso entre ellos. «Mauricio, qué vergüenza me das. ¿Cómo te atreves a humillar así a una muchacha que apenas llega a esta casa?» Pero el joven, lejos de mostrar arrepentimiento, levantó los hombros con indiferencia. «No es más que un vestido, mujer. Que compre otro. Seguro no le faltan tiendas de segunda en el pueblo». Elena sintió como esas palabras la atravesaban como puñales. No se trataba de un simple vestido, sino del único que tenía, el que cuidaba como un tesoro porque su madre lo había cosido con sus manos gastadas y porque representaba la dignidad con la que ella trataba de enfrentar la vida. Pero nadie en aquella mansión parecía comprenderlo. Con la cabeza baja, sin responder, recogió los trozos de tela con cuidado, como si aún pudiera devolverle vida a lo que había sido roto. Doña Teresa la tomó del brazo y la llevó a la cocina, tratando de consolarla, mientras murmuraba palabras de aliento. Elena no dijo nada, pero en su interior juró que no permitiría que la humillación la derribara. Había llegado a esa casa para trabajar, no para dejarse vencer por el orgullo de los ricos. Mientras tanto, desde lo alto de la escalera, don Ramiro había escuchado parte de lo sucedido. Bajó lentamente, con su porte imponente y sus ojos fríos. Preguntó qué ocurría, y doña Teresa, sin miedo, le contó lo que había hecho su hijo. Pero don Ramiro, lejos de indignarse, simplemente agitó la mano con gesto de desdén. «Va, Teresa, no hagas un drama. Es un vestido viejo. Que lo tire y compre otro. ¿Para qué tanto escándalo?» Elena escuchó esas palabras como una sentencia de injusticia. En ese instante comprendió que, en aquella casa, no encontraría compasión fácilmente. Sin embargo, también entendió que la dignidad no la regala nadie, se lleva en el corazón. Y aunque sus ojos seguían brillando de lágrimas, levantó la cabeza y decidió continuar con su labor, aún con el vestido roto, aún con la humillación fresca, porque sabía que algún día la verdad del corazón valdría más que todas las riquezas de esa mansión. Elena pasó aquella primera noche en la mansión en silencio, recogida en el pequeño cuarto que le habían asignado al fondo del pasillo de servicio. Allí apenas había una cama estrecha, un mueble para guardar su ropa y una ventana diminuta que daba a los jardines traseros. Sentada sobre la cama, con la lámpara de aceite encendida, repasaba con sus dedos la costura rota de su vestido. Una y otra vez trataba de unir los pedazos con hilo y aguja, aunque sabía que era inútil. La tela estaba desgarrada en un punto imposible de remendar. Las lágrimas caían sobre sus manos, pero Elena no sollozaba en voz alta. Se había prometido que no le daría el gusto a Mauricio de verla vencida. A la mañana siguiente, la rutina en la mansión comenzó temprano. Doña Teresa la despertó con suavidad, dándole una taza de café caliente y unas palabras de ánimo. «No permitas que te lastime, hija. Él cree que la riqueza lo hace más hombre, pero no sabe que la verdadera grandeza está en la humildad». Elena sonrió con gratitud, aunque por dentro aún sentía la herida abierta. Se vistió con el único vestido que le quedaba, un atuendo aún más sencillo que el otro, gastado de tanto uso, y se preparó para enfrentar un nuevo día. Mauricio, sin embargo, no había olvidado el episodio del vestido. Esa mañana, en el comedor principal, aprovechó la presencia de otros empleados para continuar con sus burlas. El gran salón, adornado con candelabros dorados, estaba lleno de movimiento. Sirvientes iban y venían con bandejas, mientras doña Teresa daba órdenes para mantener el orden. Mauricio, sentado a la cabecera de la mesa, disfrutaba de su desayuno con una sonrisa traviesa. Cuando vio entrar a Elena con una jarra de jugo en las manos, se inclinó hacia atrás en la silla y comentó en voz alta: «Miren todos, aquí viene la señorita de la alta costura, o debería decir la reina de los trapos viejos». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza, como si fuera a romperse dentro de su pecho. El hombre que debía poner límites a su hijo, el dueño de la mansión,
justificaba aquella crueldad con la frialdad de quien no entiende lo que significa vivir con poco. En ese instante comprendió que estaba sola en medio de aquella casa, salvo por la bondad de doña Teresa. La humillación pública ya no era solo una burla pasajera, era un recordatorio constante de su posición y de la arrogancia de quienes nunca habían conocido la necesidad. Pero dentro de Elena comenzó a crecer una fuerza invisible, una dignidad que ni Mauricio ni don Ramiro podrían arrebatarle. Y aunque las lágrimas seguían cayendo en la soledad de su cuarto, una voz en su interior le repetía que la justicia, tarde o temprano, llega para todos. La cena continuó con un aire tenso, aunque la mayoría fingía no notar el peso de las palabras que habían caído sobre Elena. Ella, con la mirada baja, siguió sirviendo los platos uno por uno. El aroma de los guisos llenaba la sala, pero en su garganta solo había un nudo imposible de tragar. Cada paso que daba alrededor de la mesa era un acto de valentía, porque su instinto le pedía correr, esconderse y no volver a cruzar miradas con aquellos que se burlaban de su pobreza. Sin embargo, se obligaba a sí misma a mantener la compostura. Sabía que si mostraba debilidad, Mauricio aprovecharía para reírse aún más de ella. Doña Teresa, desde la esquina, observaba todo con un gesto de rabia contenida. No podía levantarse a defenderla frente a don Ramiro, porque sabía que el hombre no aceptaba contradicciones durante las comidas. Aún así, con una mirada firme dirigida a Elena, trataba de transmitirle apoyo, como quien envía un mensaje silencioso: no está sola. Cuando la cena terminó, los invitados se marcharon a la sala principal a conversar, mientras Elena y los demás empleados recogían la mesa. Las risas de Mauricio aún resonaban en su cabeza, como ecos crueles que no se querían apagar. En la cocina, al dejar los platos sobre la mesa de trabajo, Elena no pudo más y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Sus manos temblaban, y el hilo de la dignidad que la sostenía parecía a punto de romperse. «Hija», le dijo doña Teresa con voz quebrada, «no llores delante de ellos. Aquí, en esta cocina, puedes llorar todo lo que quieras, pero afuera muéstrales que eres más fuerte que su orgullo». Elena asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «No entiendo, Teresa. ¿Por qué tanto desprecio? Yo solo vine a trabajar, solo quiero ganarme el pan para mi familia». «Porque hay quienes creen que el dinero los hace mejores», respondió la mujer mayor. «Pero escucha bien lo que te digo, la vida siempre pone a cada quien en su lugar. Él te humilla hoy porque no sabe lo que es necesitar. Pero llegará un día en que sienta en carne propia lo que ahora te hace sentir a ti. Y ese día, hija, recordará tu rostro». Las palabras de Teresa calaron hondo en Elena. Era como si una chispa de esperanza se encendiera en medio de tanta oscuridad. Respiró profundo y decidió volver al trabajo, aún con el corazón dolido. Al caer la noche, cuando la mansión parecía dormida, Mauricio y sus amigos decidieron seguir divirtiéndose a costa de ella. Bajaron a la cocina, fingiendo buscar vino, y allí encontraron a Elena barriendo el suelo. Uno de los muchachos, con tono burlón, dijo: «Mira, Mauricio, hasta para barrer parece que lleva un vestido prestado». Las carcajadas estallaron de nuevo. Mauricio, envalentonado, tomó el balde de agua que estaba junto a la escoba y, con un gesto brusco, volcó parte del contenido cerca de los pies de Elena. El agua salpicó su falda y se extendió por el suelo. «Ups, qué torpe soy. ¿No me vas a regañar, como haces con las criadas, Teresa?», dijo con cinismo, mirando a su amiga que acababa de entrar a la cocina para ver qué ocurría. Elena se inclinó de inmediato para limpiar el desastre, sin mirarlo a los ojos. Sentía que, si lo hacía, no podría contener el dolor. Mientras pasaba el trapo sobre el piso mojado, Mauricio comentó en voz alta: «Con razón no tiene vestidos decentes, seguro los arruina todos fregando pisos como este». Hubo un silencio incómodo. Incluso sus amigos, acostumbrados a su arrogancia, empezaban a mirarse entre sí con cierta incomodidad. Las bromas, de repente, ya no parecían tan divertidas. Pero Mauricio no lo notó. Estaba demasiado ensimismado en su soberbia. Doña Teresa, que había escuchado el alboroto desde el pasillo, entró con pasos firmes. Su voz retumbó en la cocina, llena de autoridad. «Basta ya, Mauricio. No eres un niño.
Humillas a esta muchacha como si eso te hiciera grande, pero lo único que logras es mostrar lo pequeño que eres por dentro. Mauricio arqueó una ceja, sorprendido por la dureza del reproche. Estaba acostumbrado a que todos le rieran las gracias, no a que lo enfrentaran con tanta firmeza. «Vieja, no te metas en lo que no te importa», respondió con tono desafiante. Pero doña Teresa no retrocedió. «Sí me importa. Esta casa no solo es paredes y riquezas. Aquí vivimos personas de carne y hueso, con sentimientos y dignidad. Y tú, con todo tu dinero y tus lujos, no has aprendido la lección más sencilla: respetar al prójimo». El silencio se hizo pesado en la cocina. Los amigos de Mauricio, incómodos, decidieron retirarse a la sala, murmurando entre ellos. Mauricio, en cambio, se quedó de pie frente a Teresa, con los labios apretados y el orgullo herido. Elena, por su parte, seguía limpiando en silencio, tratando de ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. No quería que la vieran llorar, pero tampoco podía detener la tristeza que la desbordaba. En su mente se repetían las palabras del padre Anselmo: «El respeto no se compra con dinero. Quien humilla hoy, mañana será humillado». Esa frase le daba fuerzas, aunque la herida seguía abierta. Cuando terminó de limpiar, guardó los utensilios y se retiró a su cuarto. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, agotada no solo físicamente, sino en el alma. Miró al techo oscuro y pensó en su madre y en su hermano. Imaginó sus rostros y recordó por qué había aceptado aquel trabajo. Esa imagen fue suficiente para que se prometiera resistir, aunque la humillación la acompañara día tras día. Esa noche, mientras la mansión dormía, Mauricio aún reía en la sala con una copa en la mano, contando con orgullo cómo había hecho llorar a la nueva empleada. Pero en algún rincón de la casa, en un cuarto pequeño y sencillo, una joven de vestido roto se aferraba a la esperanza, convencida de que la justicia divina no tarda en llegar cuando los corazones son nobles. La humillación pública había dejado una marca profunda, pero también había encendido en Elena una fortaleza interior que ni Mauricio ni su padre imaginaban. Y aunque los días siguientes serían igualmente duros, en su espíritu ya comenzaba a gestarse un cambio, la certeza de que el sufrimiento no sería eterno y que la dignidad siempre tiene la última palabra. El amanecer del día siguiente llegó con un aire pesado para Elena. Había pasado la noche en vela, recordando las risas de Mauricio, el agua derramada en la cocina, el vestido roto y la mirada fría de don Ramiro que parecía no dar valor alguno a su dolor. Sus ojos estaban enrojecidos, pero aún así se levantó temprano, como siempre lo había hecho en casa de su madre. Tenía claro que su deber era trabajar, que había una familia que dependía de ella, y que dejarse vencer por la humillación sería claudicar ante quienes querían verla derrotada. Se colocó el vestido viejo, aquel que había tratado de remendar con hilos desparejos. El desgarro seguía siendo visible, pero lo ajustó como pudo. Se miró al pequeño espejo del cuarto y suspiró. No había nada más que pudiera hacer. Con paso firme salió hacia la cocina y comenzó sus labores. Sus manos se movían con rapidez, limpiando, acomodando, preparando la mesa, y aunque su cuerpo estaba ahí, su mente volaba hacia otro lugar. Pensaba en su madre, en su hermano pequeño que esperaba la carta con el dinero que ella aún no había podido enviar, y en lo mucho que dependían de que resistiera. El sacrificio de Elena no era solo soportar humillaciones, era tragarse las lágrimas, guardar silencio y continuar. Sabía que si perdía este empleo, no habría otra oportunidad tan pronto. El pueblo era pequeño, y las casas donde contrataban sirvientas se contaban con los dedos de la mano. Tenía que resistir, aunque cada día en la mansión se sintiera como un campo de batalla. A media mañana, doña Teresa la encontró en la cocina fregando ollas enormes. Se acercó con ternura, colocando una mano en su hombro. «Hija, no tienes que soportar tanto. Podrías irte, buscar otro trabajo, algo menos cruel». Elena la miró con los ojos húmedos, pero firmes. «No puedo, Teresa. Allá en casa esperan mi ayuda. Si me rindo, ¿qué comerán mi madre y mi hermano? Ellos confían en mí. Por ellos puedo soportar lo que sea». La mujer mayor suspiró, admirando la fuerza de aquella joven que, a pesar de las humillaciones, no perdía el coraje de mantenerse en pie. «Dios te dará fuerzas, hija. Él ve lo que otros no quieren mirar». Esa misma tarde,
Mientras Elena terminaba de limpiar los ventanales, sintió la presencia de Mauricio detrás de ella. No hizo comentario alguno, pero su risa burlona ya era suficiente para incomodarla. Él se acercó y, con voz baja, le dijo: «No entiendo cómo sigues aquí. ¿No te cansas de que todos se rían de ti?». Elena, sin mirarlo directamente, contestó con serenidad: «Me cansa más la pobreza, señor. Por eso trabajo». Mauricio quedó sorprendido por la firmeza de su respuesta. No dijo nada más, pero se marchó con un gesto de fastidio. Elena, en cambio, sintió que había ganado una pequeña batalla. No había perdido la calma, había respondido con dignidad, sin rebajarse a la ira. Al caer la tarde, llegó la hora de la misa en el pueblo. Para Elena, aquel momento era sagrado. Aunque tuviera que caminar con su vestido roto, no estaba dispuesta a faltar. Se colocó un chal encima, tratando de cubrir el desgarrón, y salió por la puerta de servicio. Varios empleados la miraron con compasión, sabiendo que aquel vestido no estaba en condiciones. Pero ella levantó la cabeza y avanzó con paso firme. En la iglesia, el padre Anselmo notó su entrada. Sus ojos, siempre atentos al dolor de los humildes, se posaron en ella. Al final de la misa, cuando todos se marchaban, la llamó con un gesto. «Elena, hija, ven». Ella se acercó con timidez, sabiendo que no podría ocultar su tristeza. El sacerdote le habló con voz suave pero llena de autoridad moral. «Tus ojos me dicen que llevas un peso en el corazón. ¿Quieres contármelo?». Elena dudó unos segundos, pero luego, con voz temblorosa, relató lo ocurrido. Habló del vestido roto, de las burlas, de la indiferencia de don Ramiro y de la risa cruel de Mauricio. Al narrarlo, las lágrimas le rodaron por las mejillas. El padre Anselmo la escuchó en silencio, sin interrumpirla, con una expresión de compasión sincera. Cuando terminó, él le tomó las manos con firmeza. «Hija, no olvides que la verdadera riqueza no está en lo que vestimos ni en lo que poseemos. El respeto no se compra con dinero. Y recuerda, quien humilla, tarde o temprano será humillado. Dios ve tu sacrificio, y no lo dejará sin recompensa». Esas palabras penetraron en lo más profundo de Elena. Sintió que la fe que la había sostenido toda su vida volvía a encenderse como una lámpara en la oscuridad. No podía cambiar el corazón de Mauricio ni la dureza de don Ramiro, pero sí podía decidir cómo reaccionar. Y había elegido la dignidad. Cuando salió de la iglesia, la brisa fresca de la noche acarició su rostro. Caminó de regreso a la mansión con paso lento, pero seguro. En su mente repetía las palabras del sacerdote como un mantra: «El respeto no se compra con dinero. El soberbio será humillado». Esa certeza le dio fuerzas para seguir. Al llegar, encontró a doña Teresa esperándola en la cocina con una taza de té caliente. La mujer mayor, al ver el rostro sereno de la muchacha, sonrió. «Has encontrado paz en tus oraciones, ¿verdad?». «Sí, Teresa», respondió Elena con voz suave. «He recordado que la justicia no siempre se ve de inmediato, pero llega». Esa noche, mientras la mansión dormía, Elena se arrodilló junto a su cama y rezó con fervor por su madre, por su hermano y hasta por Mauricio. Pidió que Dios tocara su corazón, que le enseñara a valorar lo que de verdad importa. Su sacrificio ya no era solo resistir para enviar dinero a casa, también se había convertido en una prueba de fe, una cruz que aceptaba cargar con la esperanza de que algún día la verdad se impondría sobre la soberbia. Los días siguientes no fueron más fáciles. Mauricio continuó con sus desplantes, pero Elena aprendió a no reaccionar con ira. Su silencio se convirtió en un escudo, y su serenidad en una forma de resistencia. Los demás empleados, que al principio reían las bromas de Mauricio por miedo, comenzaron a mirarla con respeto. Veían en ella una fuerza que no todos tenían, y poco a poco, sus corazones empezaban a cambiar. Un mediodía, mientras Elena barría el patio, una de las cocineras se le acercó y le dijo en voz baja: «Yo no sé cómo aguantas tanto, Elena. Cualquiera se hubiera ido hace tiempo. Pero tú eres valiente». Elena sonrió con humildad. «No es valentía, es necesidad. Pero si tengo que sacrificarme para que mi familia esté bien, lo haré. Y si con eso aprendo a ser más fuerte, entonces no todo es pérdida».
Sus palabras empezaban a inspirar a los demás, y sin darse cuenta, Elena se convertía en un ejemplo de dignidad dentro de la mansión. Su sacrificio era visible, y aunque seguía cargando con las humillaciones, había ganado algo que nadie podía arrebatarle, el respeto silencioso de quienes la rodeaban. La noche cayó una vez más sobre la mansión. Elena, sentada en su cuarto con la lámpara encendida, cosía el desgarrón de su vestido con paciencia infinita. Sus dedos se movían lentamente, como si cada puntada fuera una oración. No importaba que al día siguiente Mauricio volviera a burlarse, ella sabía que lo que hacía tenía un propósito mayor. Y con cada puntada, repetía en silencio, por mi madre, por mi hermano, por mi dignidad. En ese momento comprendió que su sacrificio no era en vano. Era la prueba de que la humildad y la bondad, aunque silenciosas, podían ser más poderosas que cualquier riqueza. La mansión se preparaba para una de esas noches que los ricos disfrutaban como demostración de poder y lujo. Don Ramiro había permitido que su hijo Mauricio organizara una fiesta con amigos de la ciudad. Las lámparas de cristal fueron encendidas, los jardines iluminados con guirnaldas, y la mesa principal se llenó de copas finas, vinos importados y manjares que difícilmente se veían en la mesa de cualquier familia humilde. Para los empleados, aquello significaba una jornada más larga, con trabajo hasta la madrugada, sirviendo bandejas y limpiando el desastre que dejarían los invitados. Elena, como siempre, se dispuso a cumplir su labor. Llevaba su vestido sencillo, el mismo que había logrado arreglar con remiendos visibles. Se movía entre los preparativos con serenidad, dispuesta a soportar nuevamente las burlas de Mauricio si era necesario. Pero no imaginaba que esa noche cambiaría el rumbo de todo. La fiesta comenzó con música estridente. Mauricio se paseaba orgulloso entre sus invitados, mostrando cada rincón de la mansión como si él fuese el dueño. Con la copa en alto, reía de manera exagerada, ansioso de impresionar a sus amigos. Elena lo observaba desde la distancia, mientras servía las bebidas en la mesa, y no podía evitar pensar en lo diferente que era esa vida a la suya, un contraste brutal entre el derroche y la necesidad. En medio de la algarabía, uno de los invitados, un joven de la ciudad llamado Esteban, se levantó con un aire aún más altivo que el de Mauricio. Todos guardaron silencio esperando un brindis, pero lo que dijo no fue precisamente un elogio. Mauricio, empezó con tono sarcástico, debo felicitarte por la fiesta. Todo esto es impresionante, claro, siempre y cuando recordemos que nada de esto es tuyo. Las risas estallaron de inmediato entre algunos invitados. Mauricio, confundido y avergonzado, trató de sonreír como si fuera una broma sin importancia. Pero Esteban continuó, sin darle respiro. Sí, amigos, porque este palacio pertenece a don Ramiro. Mauricio solo vive aquí, disfrutando de lo que no ha trabajado. Dime, muchacho, ¿cuándo vas a hacer algo por ti mismo en lugar de vivir de la fortuna de tu padre? El silencio cayó como un peso insoportable. Las palabras eran cuchillas que atravesaban el orgullo de Mauricio. Su rostro enrojeció, sus labios temblaron, y por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, insignificante, expuesto frente a todos. Elena, que observaba la escena desde un rincón, comprendió en un instante lo que él estaba sintiendo, esa misma sensación de ser ridiculizado ante los demás, de ser reducido a nada. Era el mismo dolor que ella había experimentado tantas veces por culpa de sus burlas. Y en un acto que ni ella misma se explicó, dio un paso hacia adelante. Cuando Mauricio bajó la mirada, incapaz de responder, Elena se acercó discretamente con una bandeja en la mano. No dijo nada ofensivo ni hizo un gesto de burla. Simplemente, con un movimiento sereno, sacó un pañuelo de su bolsillo y lo extendió hacia él. «Señor Mauricio», murmuró en voz baja, pero firme, «aquí tiene». Todos quedaron sorprendidos por el gesto. No hubo risa en su tono, no hubo ironía, solo compasión. La misma compasión que nadie había mostrado hacia ella cuando fue humillada. Mauricio levantó la vista y encontró en los ojos de Elena algo que jamás había esperado, bondad en lugar de rencor. El joven quedó paralizado. Sus amigos, al ver aquello, se burlaron aún más de él, pero Elena no se movió, permaneció firme, como un recordatorio silencioso de que la grandeza no estaba en las riquezas ni en los aplausos, sino en la dignidad de los actos. Esteban, quizá incomodado por la escena,
cambió de tema y desvió la atención, pero la herida ya estaba hecha. Mauricio se sentó de nuevo, con el pañuelo en la mano, incapaz de beber ni de sonreír. La fiesta continuó alrededor, pero para él ya nada era igual. Horas después, cuando los invitados se marcharon y la mansión quedó en silencio, Mauricio permaneció en el salón, pensativo. Recordaba la burla de Esteban, las risas de todos y, sobre todo, el gesto de Elena. Sentía vergüenza, no solo por haber sido ridiculizado, sino porque en ese momento comprendió lo que ella había sufrido tantas veces. Se vio reflejado en aquel espejo de humillación y entendió, quizá por primera vez, que su arrogancia había dejado cicatrices en otros. Doña Teresa, que había permanecido despierta supervisando el trabajo de los empleados, se acercó a él. «¿Ves, muchacho? Hoy probaste el mismo veneno que tantas veces diste a otros». Mauricio no respondió. Solo apretó el pañuelo en sus manos, sintiendo un peso extraño en el pecho. Era la culpa, ese sentimiento que nunca antes había permitido entrar en su corazón. En su cuarto, Elena rezaba antes de dormir, agradeciendo a Dios por darle fuerzas para no odiar. No sabía que su pequeño gesto había sido una semilla en el corazón del joven soberbio. Una semilla que empezaba a germinar, aunque él aún no lo comprendiera. A la mañana siguiente, Mauricio despertó con la mente revuelta. Evitó cruzarse con los empleados, algo que nunca hacía, porque siempre buscaba imponerse con su presencia. Pasó el día encerrado en su cuarto, repasando una y otra vez las palabras de Esteban y la mirada compasiva de Elena. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que él le había hecho, ella le tendiera la mano en su momento de debilidad? El eco de aquella pregunta lo acompañaba en cada rincón. Caminaba por la mansión, veía los ventanales brillantes, los cuadros, los lujos, y de pronto todo parecía vacío, sin sentido. Lo único que no podía sacarse de la mente era la dignidad de aquella joven que, con nada más que un vestido remendado, le había dado una lección más grande que todas las que su padre había intentado enseñarle. Elena, por su parte, no le daba mayor importancia a lo sucedido. Para ella había sido un acto natural, casi instintivo. Nunca creyó que un gesto suyo pudiera tener tanto efecto. Continuó con sus labores diarias, como siempre, con serenidad. Pero poco a poco empezó a notar que Mauricio la miraba distinto. Ya no eran ojos de burla, sino de duda, de reflexión, de un extraño respeto que él mismo no sabía expresar. Un día, mientras ella regaba las plantas del jardín, él se acercó con voz más baja de lo habitual. «Elena». Ella levantó la mirada, sorprendida de que la llamara por su nombre y no con algún apodo humillante. «Señor Mauricio». Él dudó unos segundos antes de hablar. «Lo de la fiesta, gracias». Elena asintió con una leve sonrisa. «No tiene que agradecerme. Todos merecen respeto en sus momentos difíciles». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Mauricio no estaba acostumbrado a la humildad ni a la generosidad. En su mundo, cada gesto tenía un precio, cada favor se pagaba, y las apariencias lo eran todo. Pero en Elena había descubierto algo nuevo, una bondad desinteresada, algo que el dinero no podía comprar. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, comprendió que algo dentro de él estaba cambiando. El joven arrogante empezaba a verse a sí mismo con otros ojos, y ese cambio, inesperado, lo inquietaba y lo movía. La semilla estaba plantada. Y aunque el camino hacia el arrepentimiento sería largo, la lección de esa noche jamás se borraría de su memoria. La música seguía sonando en la mansión, con violines y guitarras que animaban a los invitados a bailar. Los sirvientes iban de un lado a otro, llevando copas y retirando platos, mientras las carcajadas llenaban los amplios salones. Mauricio, aún con la sonrisa forzada en el rostro, intentaba disimular la incomodidad que le había causado el comentario de Esteban. Sin embargo, por dentro sentía un torbellino. Aquella burla había sido como un látigo en su orgullo, uno que no podía ocultar tras el brillo de sus joyas ni la elegancia de su traje. Esteban, bebiendo otro sorbo de vino, prosiguió con su discurso, alentado por la atención de los demás. «Es fácil reír y gastar cuando la riqueza ya está hecha», dijo, levantando su copa. «Pero yo me pregunto, ¿qué haría Mauricio si un día su padre decidiera quitarle todo?». Algunos invitados rieron nerviosamente,
Otros miraron a Mauricio esperando su reacción. El joven quiso contestar, quiso levantar la voz y decir algo ingenioso, pero las palabras se atoraron en su garganta. Se dio cuenta de que no tenía una respuesta. Nunca había pensado en qué pasaría si la fortuna de don Ramiro desapareciera. Siempre había vivido bajo la sombra protectora de su padre, creyendo que eso le garantizaba respeto. Pero en ese momento comprendió que, para muchos, no era más que un heredero mimado. Las carcajadas retumbaron en sus oídos, cada una clavándose como un cuchillo. En su mente apareció la imagen de Elena, la forma en que él mismo se había burlado de ella por su vestido. Ahora entendía con brutal claridad lo que significaba ser el blanco de la risa ajena, lo que dolía que otros se alimentaran de tu vergüenza. Fue entonces cuando Elena, con su bandeja en las manos, se acercó. Su rostro no mostraba burla, ni venganza, ni siquiera satisfacción. Al contrario, sus ojos transmitían calma. Cuando le ofreció el pañuelo, el tiempo pareció detenerse. Mauricio lo tomó con manos temblorosas, sorprendido de que aquella mujer a quien tanto había humillado fuera la única que le tendiera la mano en ese momento. Los invitados no entendieron del todo lo que pasaba. Algunos rieron de nuevo, creyendo que era parte del espectáculo, mientras otros desviaron la mirada con incomodidad. Pero Mauricio no vio nada de eso. Solo vio a Elena, firme, serena, como si hubiera olvidado todo lo que él le había hecho. El resto de la fiesta se volvió una pesadilla para él. Aunque trató de reír y hablar con sus amigos, cada palabra sonaba hueca en sus labios. Cada copa de vino sabía amarga, como si la burla de Esteban hubiera contaminado todo lo que lo rodeaba. Y lo peor de todo era la voz interior que no lo dejaba en paz. Ahora sabes lo que siente ella. Ahora sabes lo que hiciste tantas veces. Pasada la medianoche, cuando los músicos se retiraron y los invitados comenzaron a despedirse, Mauricio se quedó solo en el salón. Se dejó caer en uno de los sillones, con el pañuelo todavía en la mano. Lo observó bajo la luz tenue de las lámparas y pensó en la dignidad de Elena. ¿Cómo era posible que alguien tan humilde tuviera más grandeza que él, que lo tenía todo? En ese momento, doña Teresa entró para supervisar que todo quedara en orden. Al verlo allí, hundido en sus pensamientos, se acercó despacio. «Muchacho», dijo con voz firme, «hoy probaste lo que significa ser humillado». Mauricio levantó la vista, con los ojos brillantes de rabia y tristeza. «No fue para tanto», murmuró, intentando mantener la arrogancia. «Sí lo fue», replicó Teresa, sin suavizar su tono. «Porque sentiste en carne propia lo que tantas veces le has hecho a Elena. Ahora sabes lo que duele que otros rían de ti». Mauricio quiso replicar, pero no pudo. Guardó silencio, consciente de que la mujer tenía razón. Al retirarse a su cuarto, no pudo conciliar el sueño. Se revolvía en la cama, escuchando en su mente las carcajadas, las palabras de Esteban y la voz de Elena. Todos merecen respeto en sus momentos difíciles. Esa frase lo perseguía como un eco, recordándole la bondad de quien no tenía motivo alguno para ser bondadosa con él. A la mañana siguiente, despertó cansado, con ojeras marcadas. Se asomó por la ventana y vio a Elena en el jardín, regando las plantas con la misma calma de siempre. La observó en silencio, como quien contempla algo inexplicable. Ella trabajaba con dedicación, sin quejarse, sin aparentar, y en ese instante comprendió que su vida entera había estado construida sobre una mentira. Había confundido respeto con miedo, grandeza con arrogancia, poder con humillación. Esa noche de fiesta había sido el inicio de un derrumbe. Todo lo que había creído que lo hacía importante se tambaleaba, porque lo único que había brillado en medio de la vergüenza no había sido su traje ni su apellido, sino el gesto sencillo de una mujer humilde que había demostrado ser más grande que él. Durante los días siguientes, Mauricio se mostró diferente. Ya no alzaba la voz tanto, ya no buscaba burlarse de cada error de los empleados. A veces parecía distraído, sumido en pensamientos que nadie entendía. Y en más de una ocasión, cuando se cruzaba con Elena, bajaba la mirada con un gesto de incomodidad, como quien carga con la culpa de algo que ya no puede deshacer. Elena, sin embargo, no cambió su trato. Seguía trabajando con la misma dedicación, respondiendo con respeto y sin rencor. Para ella, aquello no era una estrategia ni un plan, era simplemente su forma de ser,
su manera de enfrentar la vida. Una tarde, mientras ella acomodaba la mesa para la cena, Mauricio se acercó con un tono de voz que no se le había escuchado jamás. «Elena». Ella lo miró sorprendida. «Sí, señor Mauricio». Él dudó unos segundos, bajó la mirada y murmuró: «Lo de la otra noche, gracias». Elena lo observó con serenidad y respondió: «No tiene que agradecerme. No hice nada especial». «Sí lo hiciste», dijo él, apretando los labios. «Yo no hubiera hecho lo mismo». Por primera vez, reconocía su propia pequeñez. Elena asintió y sonrió apenas. «Quizá por eso Dios nos pone pruebas. Para que aprendamos lo que no queremos ver». Mauricio no respondió, pero esas palabras lo golpearon con fuerza. Se dio cuenta de que aquella mujer no solo tenía paciencia y humildad, sino también una sabiduría que él jamás había buscado en sus libros ni en sus lujos. Esa noche, antes de dormir, volvió a tomar el pañuelo que había guardado en el cajón. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un recordatorio constante. Comprendió que la vida le había dado una lección, y que la bondad podía venir de donde menos lo esperaba. El cambio había comenzado. Era un cambio lento, casi invisible para los demás, pero en su interior sentía que algo se quebraba y, al mismo tiempo, algo nuevo nacía. Por primera vez en su vida, Mauricio deseaba ser distinto. La casa de don Ramiro amaneció más silenciosa que de costumbre. Los empleados murmuraban que el joven Mauricio llevaba días extraño, ensimismado, casi irreconocible. Ya no se paseaba con aire de superioridad por los pasillos, ni lanzaba comentarios crueles en la mesa. Se limitaba a caminar con la mirada baja, a veces sentado durante horas en la biblioteca, otras perdido en los jardines con el pañuelo que Elena le había ofrecido aquella noche aún guardado en el bolsillo. Algo en él se había quebrado y todavía no sabía cómo nombrarlo. Esa mañana, doña Teresa lo encontró en la galería, mirando fijamente el horizonte. Su postura no era la del muchacho altivo que siempre desafiaba con la mirada, sino la de alguien abatido por un peso interior. La mujer, que había visto crecer a Mauricio, se detuvo a su lado y le habló con firmeza. «Te conozco desde niño. He visto tus berrinches, tus caprichos y tus humillaciones. Pero también sé que dentro de ti hay un corazón que aún no has dejado hablar». Mauricio suspiró y, sin mirarla, murmuró: «Me siento vacío, Teresa». Esa noche, cuando todos se rieron de mí, sentí lo mismo que ella. Sentí lo que hice tantas veces con Elena. Doña Teresa lo observó con un dejo de ternura. «Eso que sientes es vergüenza. Y la vergüenza, cuando se reconoce, puede convertirse en humildad. ¿Te das cuenta ahora de lo que significa tu soberbia?». Él asintió despacio, apretando los puños. «La traté como si no valiera nada. Rompí lo único que tenía. Y ella fue la única que me mostró compasión». «Eso es grandeza, muchacho», respondió Teresa. «La grandeza que tú has confundido con el dinero». Mauricio calló. Sentía que cada palabra era un golpe a su orgullo, pero también un alivio, porque expresaba lo que llevaba días sintiendo y no se atrevía a decir. Elena, ajena a aquella conversación, seguía cumpliendo sus tareas. La cocina olía a pan recién horneado y hierbas frescas. Su rostro cansado aún conservaba la serenidad que la distinguía. Había aprendido a caminar por la mansión como un río silencioso. Nadie la notaba, pero su presencia era indispensable. Mauricio la observaba a distancia, con la necesidad de acercarse, pero con el miedo de no saber qué palabras usar. Por la tarde, tomó valor. La encontró ordenando ropa en la lavandería, con las mangas arremangadas y el cabello recogido. «Elena», dijo con voz vacilante. Ella levantó la vista, sorprendida de escucharlo pronunciar su nombre con suavidad. «¿Necesita algo, señor Mauricio?». Él tragó saliva, buscó palabras que no hallaba, y al fin dijo: «Quiero pedirte perdón». Elena lo miró en silencio, sin entender del todo. «¿Perdón?». «Sí», continuó él, bajando la mirada. «Por romper tu vestido, por reírme de ti, por cada palabra cruel que te lancé. No sé qué me pasaba. Creía que la vida era una competencia para demostrar que yo era mejor que los demás, pero no era más que un niño malcriado». Elena lo observó con serenidad.
Había soñado muchas veces con escuchar esas palabras, pero nunca creyó que llegaría el día. No respondió de inmediato. Se limitó a dejar que él siguiera hablando. La otra noche, cuando todos se rieron de mí, sentí lo mismo que tú sentiste. Fue como si el mundo entero me aplastara. Y entonces apareciste tú, sacó el pañuelo de su bolsillo y lo mostró con manos temblorosas. Tú fuiste la única que me trató con respeto. ¿Cómo pudiste? Yo no lo habría hecho en tu lugar. Elena suspiró y, con voz tranquila, contestó. Porque el respeto no depende de lo que otros hagan conmigo. Yo trato como me enseñaron en casa. Mi madre siempre decía que quien responde al mal con más mal se convierte en igual que su agresor. Mauricio bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. Yo quiero cambiar, Elena. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Ella sonrió con una dulzura discreta. El primer paso ya lo diste. Reconocer tus errores no es poca cosa. En ese momento, doña Teresa entró en la lavandería y vio la escena. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Al fin veo que empiezas a entender, Mauricio. Pedir perdón no te hace débil. Te hace humano. El joven guardó silencio, pero en su corazón sintió que esas palabras eran ciertas. Los días siguientes fueron diferentes. Mauricio ya no levantaba la voz para dar órdenes, ni buscaba excusas para ridiculizar a Elena. Por el contrario, trataba de ayudar en lo que podía, aunque torpemente. Una tarde, incluso, apareció en la cocina con un vestido nuevo que había comprado en el pueblo. Lo envolvió en papel y lo dejó sobre la mesa. «Es para ti», le dijo a Elena, con un hilo de nerviosismo en su voz. «No es gran cosa, pero quiero compensarte por el que arruiné». Ella abrió el paquete con cuidado y encontró un vestido sencillo, pero mucho más hermoso de lo que había tenido nunca. Tocó la tela con asombro y levantó la mirada. «Gracias, señor Mauricio. Pero recuerde algo, lo que más vale no es el vestido, sino el respeto». Mauricio asintió lentamente. «Lo sé. Y lo estoy aprendiendo». Ese gesto no pasó desapercibido. Los demás empleados, que siempre habían visto en él a un joven arrogante, comenzaron a mirarlo con otros ojos. No era un cambio completo aún, pero había señales. Doña Teresa, satisfecha, comentó una noche en voz baja. «Dios obra en formas que ni imaginamos. El corazón de piedra puede volverse carne cuando menos se espera». Mientras tanto, don Ramiro observaba con cierta sorpresa el comportamiento de su hijo. No entendía del todo qué había ocurrido, pero veía que Mauricio ya no era el mismo. El hombre, acostumbrado a la rigidez y al orgullo, no sabía si alegrarse o preocuparse por aquella transformación. El momento más importante llegó en la misa del domingo. El padre Anselmo, desde el púlpito, habló sobre la soberbia y la humildad. El que humilla al prójimo por su apariencia, humilla al mismo Dios que lo creó. Pero el que reconoce su error y pide perdón, ese se engrandece en el cielo. Las palabras calaron en todos los presentes, pero en especial en Mauricio, que sintió un ardor en el pecho. De pronto, se levantó de su asiento y, con voz temblorosa pero firme, se dirigió a la congregación. «Quiero pedir perdón». Todos lo miraron con asombro. Don Ramiro abrió los ojos de par en par, incapaz de creer que su hijo hablara así en público. «Quiero pedir perdón», repitió Mauricio, en especial a Elena. «Yo la humillé, me burlé de ella, rompí lo poco que tenía. Fui soberbio, fui cruel. Y ella, en lugar de odiarme, me mostró respeto. Hoy lo digo delante de todos, ella es más grande que yo, porque tuvo la humildad que yo no conocía». El silencio en la iglesia fue profundo. Algunos murmuraron, otros aplaudieron. Elena, con lágrimas en los ojos, bajó la cabeza sin saber qué hacer. El padre Anselmo sonrió desde el altar y pronunció con solemnidad: «Bienaventurado el que reconoce sus faltas, porque en su humildad encontrará la paz». Mauricio regresó a su banco con el rostro enrojecido, pero con el corazón ligero. Era como si una carga se hubiera desprendido de sus hombros. Elena lo miró de reojo y sonrió, no con ironía ni con resentimiento, sino con gratitud. Ese día marcó un antes y un después en la mansión. Mauricio había dado un paso hacia la redención,
y aunque el camino no sería fácil, había comenzado. Su arrepentimiento no borraba el pasado, pero abría la puerta a un futuro distinto. En el fondo, Elena comprendió que su sacrificio había tenido un propósito mayor. No solo había soportado humillaciones por el bien de su familia, sino que también había sido instrumento para despertar el corazón dormido de aquel joven. Y en ese descubrimiento, encontró consuelo. Esa noche, al encender la lámpara en su cuarto, se arrodilló y rezó con lágrimas en los ojos. Gracias, Señor, porque en medio del dolor me diste fuerzas. Gracias porque el respeto venció a la soberbia. Mientras tanto, en el otro extremo de la mansión, Mauricio guardó el pañuelo en el cajón de su mesa de noche. No lo vería más como un simple pedazo de tela, sino como el símbolo del día en que aprendió que la dignidad y la humildad valen mucho más que todas las riquezas. Y así, entre el arrepentimiento de uno y la fortaleza de la otra, la historia comenzaba a transformarse en una lección de vida que ninguno de los dos olvidaría jamás. El amanecer siguiente a la misa fue distinto a todos los anteriores. El ambiente en la mansión, que solía ser frío y cargado de tensión, parecía más ligero. No era un cambio evidente en las paredes ni en los objetos, sino en los corazones que habitaban aquel lugar. Los empleados hablaban entre sí en voz baja sobre lo ocurrido en la iglesia, aún sorprendidos de que el orgulloso Mauricio se hubiera atrevido a pedir perdón en público, y nada menos que a Elena, la muchacha humilde a la que antes despreciaba sin compasión. Elena, por su parte, se levantó con una mezcla de sentimientos difíciles de nombrar. Aún llevaba consigo la humildad de siempre, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía el peso de la humillación como antes. Era como si la carga se hubiera aliviado al ver que su resistencia, su silencio y su paciencia no habían sido en vano. En el fondo de su corazón entendía que aquella transformación de Mauricio no era mérito propio, sino obra de Dios, que sabía convertir el sufrimiento en semilla de algo nuevo. Don Ramiro, en cambio, no encontraba explicación a lo sucedido. Acostumbrado a que su hijo repitiera sus actitudes de frialdad y orgullo, no podía comprender de dónde venía aquel arrepentimiento repentino. Durante el desayuno, con su taza de café en la mano, lo miró con recelo. «Mauricio, ¿qué fue lo de ayer en la iglesia?», preguntó con tono duro. El joven, con la mirada serena, respondió: «Fue la verdad, padre. Lo que hice con Elena fue vergonzoso. Y necesitaba pedir perdón». Don Ramiro frunció el ceño, incómodo con aquella respuesta. En esta vida, hijo, pedir perdón es señal de debilidad. Los fuertes no se rebajan. Mauricio lo miró fijamente, sin miedo. «No, padre. Los fuertes son los que reconocen sus errores. Yo creí ser fuerte burlándome de otros, pero ahora sé que solo era un cobarde. Elena me lo enseñó». Don Ramiro no contestó. El silencio se hizo pesado en la mesa, mientras doña Teresa, que servía el café, contenía una sonrisa de satisfacción. Ese mismo día, Mauricio buscó a Elena en el jardín, donde ella estaba barriendo hojas secas. Caminó hacia ella con un gesto de timidez que jamás se le había visto antes. «Elena», dijo con voz suave, «quiero que sepas que mi disculpa no fue solo palabras. Yo quiero cambiar. Y quiero demostrarlo». Ella lo miró con calma, como siempre, y respondió: «El cambio no se demuestra con promesas, señor Mauricio. Se demuestra con acciones, con el trato de cada día». Él asintió, aceptando la lección. «Entonces empezaré hoy». Durante las semanas siguientes, Mauricio intentó, poco a poco, recomponer lo que había roto. Comenzó a tratar a los empleados con respeto, a escuchar lo que doña Teresa le aconsejaba y a valorar la dedicación de Elena. Ya no se burlaba de los errores pequeños ni levantaba la voz para humillar. Al contrario, sorprendía a todos ayudando en lo que podía, cargando una caja, llevando un balde o incluso recogiendo platos después de una comida. Los demás empleados lo observaban incrédulos, pero con el tiempo comenzaron a aceptar que no era un capricho pasajero, sino un cambio real. Una tarde, reunidos todos en la cocina, Mauricio tomó la palabra. «Sé que durante mucho tiempo fui cruel con ustedes. Los traté como si fueran menos que yo, y eso estuvo mal. Hoy quiero pedir perdón no solo a Elena, sino a todos los que trabajan aquí. Y quiero que sepan que a partir de ahora tendrán en mí un compañero, no un verdugo.
Las miradas se cruzaron, y el silencio se rompió en un aplauso tímido que poco a poco se volvió fuerte. Doña Teresa, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Al fin, hijo, al fin aprendiste lo que significa ser grande». Elena, emocionada, no necesitó decir mucho. Sus ojos brillaban con gratitud, y en su corazón sintió que aquel joven arrogante se estaba convirtiendo en un hombre distinto. Don Ramiro, que había escuchado desde la puerta, se quedó inmóvil. No entendía cómo había perdido la influencia sobre su hijo, pero en el fondo, aunque no lo admitiera en voz alta, sintió orgullo de ver que Mauricio estaba encontrando un camino propio, uno que tal vez él nunca se atrevió a recorrer. El momento culminante llegó una semana después, cuando la familia y los empleados se reunieron para una celebración pequeña en honor al aniversario de la empresa de don Ramiro. En medio de los discursos, Mauricio se levantó y pidió hablar. Todos guardaron silencio. Hoy quiero dedicar unas palabras a alguien especial. Durante mucho tiempo, pensé que el respeto se ganaba con dinero, con lujos, con títulos. Pero aprendí, gracias a Elena, que la verdadera riqueza está en la dignidad, en la bondad y en el respeto mutuo. Ella me mostró lo que significa ser humilde, incluso después de todo lo que le hice. Por eso, quiero agradecerle delante de todos. Elena, gracias por enseñarme a ser mejor. Los aplausos fueron ensordecedores. Elena, abrumada por la emoción, bajó la cabeza con humildad, y doña Teresa la abrazó con cariño. Don Ramiro, aunque rígido, no pudo evitar que una sonrisa asomara en su rostro. Esa noche, en la misa, el padre Anselmo cerró su homilía con una frase que todos recordaron. El dinero puede comprar vestidos, casas y manjares, pero nunca la dignidad de un corazón noble. El que humilla será humillado, y el que respeta será exaltado. Elena salió de la iglesia con el corazón en paz. Había soportado humillaciones, lágrimas y noches de dolor, pero su sacrificio no había sido en vano. Había visto el fruto en la transformación de Mauricio y en el respeto que ahora recibía de todos. Al regresar a su cuarto, se arrodilló y agradeció a Dios con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en su habitación, Mauricio guardó de nuevo el pañuelo en su mesa de noche. No lo veía ya como un simple trozo de tela, sino como el símbolo del día en que entendió que la grandeza no se mide en riquezas, sino en la capacidad de reconocer errores y pedir perdón. Y así, la historia que comenzó con un vestido roto terminó convirtiéndose en una lección de vida para todos los que vivían en la mansión, que el respeto, la bondad y la humildad son más valiosos que cualquier tesoro material. Porque al final, lo que más sorprendió a todos no fue la humillación, ni el lujo, ni siquiera la riqueza. Lo que verdaderamente conmovió fue el cambio de corazón, ese milagro silencioso que solo ocurre cuando el orgullo cae y la humildad florece. Y desde ese día, en la memoria de quienes fueron testigos, quedó grabada la moraleja, que ningún dinero en el mundo puede comprar el valor de la dignidad, ni el brillo de un alma noble. Si esta enseñanza te llegó al alma, te invito a que apoyes este canal con tu like, a que te suscribas y actives la campanita para no perderte más relatos como este. Tu apoyo es el que mantiene viva esta comunidad de historias llenas de valores y emociones. Y ahora dime en los comentarios, ¿desde qué país, ciudad o rinconcito del mundo me estás acompañando mientras escuchas esta historia? Me encantará saber desde dónde compartimos juntos estas reflexiones.